Bueno, vamos a retomar. eh, Estoy cambiando. ¿Ven el texto? Sí, Sí, Bueno, sí, retomo un poco antes de donde habíamos llegado sí, con, buenísimo. con el Mm, anhelo de, estamos viendo algunos apuntes de George Steiner sobre el sí, tema de la Torre Babel, en el bien. libro muy interesante que tiene. Después de Babel se llama, pero no me acuerdo el subtítulo. Eso también lo puedo mandar, pero es un socotroco. Si lo encuentro en PDF, se los mando. Mm. Bueno, Este, Porque digo que en PDF eh, se puede preguntar, poner descriptores, ejemplo Kafka, y entonces te va en el texto en dónde está esa palabra, ¿no? ujú, Bueno, dice George Steiner, los cimientos de la torre preocupaban a Kafka más que el edificio mismo. La construcción, su último relato, es sin lugar a dudas un comentario sobre la posición del escritor ante el lenguaje y la realidad y muestra cómo la torre debe ser vista desde el interior, desde sus interminables galerías en espiral. De ahí la imprevista observación de uno de los diarios. Estamos cavando la fosa de Babel, ¿no? Los diarios, se refiere a lo que Kafka escribía en los diarios. Pero, ¿cuáles son los rasgos que tienen en común la torre y la gran muralla, frecuentes símbolos en Kafka de la ley de Moisés? ¿Y cómo debemos leer el preciso cambio de tiempos verbales que se efectúa en las últimas líneas de El escudo de la ciudad? Las sagas surgieron de la ciudad, probablemente hace mucho tiempo, pero ¿tienen la ciudad un puño en el escudo? Aunque el escudo de Praga no tenga un puño, sino dos torres. Todas estas alusiones están animadas por la amenaza del lenguaje y el misterio de su condición dividida. Otra observación de los cuadernos en octavo, son textos de Kafka esto, recapitula mejor toda la carga de paradoja y de dialéctica trágica que Kafka concentraba en el emblema de la torre. Si hubiera sido posible construir la torre de Babel sin ascenderla, su construcción hubiese sido permitida. Una acotación. Es todo un tema las traducciones, porque me acuerdo de este texto, porque me resulta muy enigmático, o sea, no sé para dónde derivarlo, se mm. lo digo así, pero teniendo en cuenta de que, vamos a dejar de compartir para vernos, teniendo en cuenta de que Kafka, a esta altura lo leo como con ojos, como si fuera un referente ideológico, alguien que pueda, tengo otras palabras para decirlo, leo a Kafka como alguien que puede describir y al mismo tiempo esa descripción ordena de otra manera que el sentido común, ¿no? Lo que dice Kafka es si la Torre de Babel, o en otra traducción, que también se los comento a ver si le despierta comentarios. Si la Torre de Babel, en vez de ser vertical, hubiese sido horizontal, hubiera sido posible construirla, ¿no? Eh, lo cual es medio, perdón, pero es ¿Sí? medio contradictorio, porque una torre es hacia arriba.
O sea, el tema es como el chiste, ¿conocen el chiste? No tiene nada que ver, pero este, en un ascensor hay dos psicólogos y entra un niño, ¿no? Al ascensor y el niño los mira y dice, buenos días y se queda ahí durito. Y un psicólogo le dice al otro, ¿qué nos habrá querido decir? ¿No? Es Sí. una pregunta recurrente con Kafka. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque como vos decís, si la torre está bien claro, y en eso Steiner lo detalla varias veces, que eh, la prohibición de construir una torre única para llegar a Dios, y que Dios se encarga de destruirlo en la Biblia, dice eso, dice que eso inaugura las diferentes lenguas, que en realidad no es que a partir de Babel haya diferentes lenguas, ¿no? O sea, ¿cómo ver que otra manera de construir, otra manera Mm, de pensar los vínculos, promovía otras situaciones, ¿no? Lo que estamos tratando de pensar es esta idea eh, que está instalada por vivir en ciudades cerradas, digamos, o por vivir bajo una formulación del Estado, y no es ir en contra del Estado, pero decir que hay lenguaje único y el que no hable eso es extranjero y hay que mm, medirlo recelosamente o pedirle que hable y que practique nuestras costumbres como única posibilidad, si no guerra, este, Voy a no hay. jugar a Dale, psicólogo de ascensor. dale. Bien. Patricia decía que la torre va para arriba y Kafka propone que si pudiera ser edificado en horizontal que en vertical, podría haber sido un éxito, un suceso. Y lo que se me ocurre Hubiera sido pensar, permitida. bueno, Sí, sí, hubiera sí, está sido bien. permitido. Lo que lo ligo es a la importancia que él le da al basamento. Sí, Se, sí. se Al- necesita mucho menos basamento para algo horizontal que para algo vertical. ¿Será por ahí que hubiera sido posible? sí, a No, ver, no hace falta meterse tan para Kafka lo plantea adentro para así. edificar algo en Steiner dice horizontal, que a Kafka le preocupa porque mucho. el peso se, se distribuye dentro del horizontal. Sí, perdón, se me congela la imagen. Esperen un poquito. y a mí también. No sé si Bien. a todos les Sí, pasó. Sí, nos No, pasó a todos. a todos, ¿no? Sí. Quiero. eh, ¿Alguien sabe cómo puedo ligar el internet de mi teléfono a esto? Ya Dentro lo de, hice, pero me olvidé. Sí, tenés que ir a dentro datos de tu móviles. teléfono hay una opción donde está la conexión a Wi-Fi. Hay una conexión que dice compartir. Cuando Sí, abrís compartir, te aparecen sí. todos los bichos que tenés alrededor que puedas compartir. Elegís la computadora. No, tengo otra marca o otro coso. Y a ver si, haciéndole casos, acá, está. Se me abren otras opciones, pero lo pude hacer. Y Bien, eso asegura cierta calidad. Bien. Marina, volviendo, Steiner dice que cómo pensar los basamentos, ¿no? Porque no somos constructores o ingenieros para pensar cuáles son los basamentos. Y dice que Kafka estaba preocupado porque hay un cuento que se llama La muralla china, ¿no? Que habla de la mayor muralla de coso, que dice que tenía los mismos basamentos
¿cómo podríamos decir? La misma lógica para que los basamentos de la Torre de Babel, ¿no? Podríamos ¿No? decir algo así como que la necesidad de profundidad para sostener lo que hay arriba. Sí, o sobre lo que edificamos las cosas, ¿no? Y ahí ya, por influencia me voy a la película Odiseo, que ahí una de las versiones, en realidad la versión que trae, que no me acuerdo cómo se llama el director, Nolan. Nolan, Nolan. Nolan, ahí está, gracias. Nolan, es que Ulises o Teseo se olvida de las leyes de los dioses, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de los dioses? La hospitalidad, Mm, ¿no? O sea, el recibir al otro no en terreno de guerra, que es lo que encaró Ulises para el más astuto inventa el caballo y, o sea, una logística de engaño para destruir todo Troya, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es formular preguntas, ¿sí? Me pregunto si de los basamentos tienen que ver con las leyes de los dioses. Claro que para Bueno, cada uno cambia las leyes de dioses según las ascripciones religiosas. Este, y no importa que, me voy a abarcar, seamos ateos, porque hay formas de organización, ¿no? Entonces, capaz que los cimientos son diferentes para construir diferentes situaciones, ¿no? Para sí. producir, ¿no? Me parece que esos son los cimientos, o, bueno, no sé cómo lo piensan ustedes, pero me gusta pensar que esos son los cimientos que intenta describir Kafka con el lenguaje, ¿no? yo pensaba otra interpretación posible, no sé, a lo mejor es, Vale, vale. Hacemos y de que diferentes psicólogos que sí, dicen, que dijo el dejamos mínimo. la libre asociación, la dejamos correr. Sí, sí. Que la torre, cuanto más alta, bueno, podría ser que está más cerca de Dios o de como esas interpretaciones, también más despegada de la tierra, digamos, de los basamentos. ¿No? Como que los basamentos requieren más como de algo más de tierra, ¿no? De más, entonces cuanto más nos despegamos, más nos alejamos a lo mejor del basamento. Ujú. Sí, No sé, es un... sí, 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 sí. Digo sí porque me resulta, me resuena de que realmente sí, uno de los problemas, además de vivir, que perdemos la forma de relación con la tierra, Sí, o llamémosle tierra con lo cotidiano. En fin, no, o con la realidad, también la realidad, lo... me resuena para el lado de la alienación, ¿no? De que hay una Sí. manera de hacer que nos aleja involuntariamente, pero nos determina, ¿no? Este, bueno, yo no sé cuántos de los acá presentes viven en edificios, pero Mm, y qué tan grandes son los edificios, pero de cualquier manera me parece que es algo para pensar que tiene que ver con esto de decir, de cómo estamos condicionados en lo cotidiano, formas de ordenar y de relación, porque ya que nos ocupamos de los vínculos, este, que la descripción de ellos parece que nos apartara, nos alejara de otras maneras, diría. Mm. Sí, en ese orden, Nelson. ¿Se Sí, escucha?
Sí, Sí. sí, sí. Digo, soy la tercer psicóloga del ascensor. Yo pensé la torre, digo, la torre vertical y la torre horizontal. Lo vertical lo, lo asocié con construcciones basadas en jerarquías y en el poder, ¿no? Mm, Y en lo horizontal como el poder repartido o diluido en lo común. Entonces, que si hubiera sido horizontal la torre, hubiera sido permitida en cuanto que mantenía lo comunitario, lo común, ¿no? En cuanto se elevó y había un poder establecido o una forma de ver, una forma de ordenar, por ahí lo escuché. Ojalá pueda ser de niño, en serio, porque no basta con decirlo, ¿no? Pero te diría esto, Gabriela. Yo tengo la firme sospecha que Kafka en casi todos los textos habla de eso, de las formas de organizarse mm, Mm, entre las personas y mm, detalla el tema de la autoridad o el sometimiento. mm. Bueno, es muy conocido el proceso Un proceso. que hay un juicio de alguien que no sabe por qué lo enjuician y le va pasando cosas y al final termina muerto, ¿no? Este, eh, Siendo él abogado, recuerdo eso, y que sí, que quizás quizás se pueda referir o podamos pensar las diferentes construcciones hacia arriba, que no está permitida, pero es única y es una sola posibilidad. Y creo que puse esto del el texto del eh, El escudo de la ciudad, que es un cuento sobre la Torre Babel, y que me parece que lo que vos traes, Gabriela, está, él lo dice claramente. A mi gusto dice más cosas, o puedo escuchar más cosas, que es como la idea de progreso, como la forma de sentir y de creer va dilatando la posibilidad de construcción de la torre. Es un cuentito muy corto, se los digo, y cómo a partir de eso la gente dice, no, ¿para qué vamos a construir ahora la torre si mañana vamos a tener mejores materiales y quizás máquinas que nos ayuden más fácilmente? Y se fue armando en barrios y entonces cada barrio se fue ocupando como de embellecer y empiezan a competir entre los barrios. Bueno, eso, me parece, yo no sé cuál es la diferencia entre un cuento, una alegoría, pero me parece una alegoría, o sea, que no recurre a algo simbólico, pero sí a explicar cómo las personas, a pesar de vivir horizontalmente, tienen la cabeza sí, del vertical. de lo vertical, ¿no? De estar o de recibir una autorización de un único que que nos haga, no sé qué cosas, pero este, bien, sigamos un poquito con el texto. No sé por qué. Ah, ya sé capaz. A ver, porque me abre otra. A ver esta. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces, hasta ahí, hasta ahí habíamos llegado. Y ahora de otras cosas. Si si el hombre pudiese emplear el lenguaje sin perseguir el significado hasta las fronteras prohibidas de lo absoluto, probablemente aún hablaría una lengua verdadera y sin fracturas. Esto sigue George Steiner. No obstante, servirse del lenguaje prescindiendo de las traducciones
y sin escrutarlo las fuentes secretas de la ley. También es algo imposible, y acaso nos está vedado. El discurso de Kafka encierra la naturaleza paradójica de la ceguera y la incomprensión humana. Se mueve en él como en un laberinto interior. El mito de Babel es de nuevo un ejemplo de inversión simbólica. La humanidad no fue destruida cuando se dispersó entre las lenguas. Por el contrario, fue esa dispersión la que salvaguardó su vitalidad y su fuerza creadora. Por eso mismo, todo acto de traducción, y en especial cuando lo corona el éxito, comporta una dosis de traición. Y acá el agregado mío es que todo acto de traducción es un acto de anarquía, o sea, de no confirmar un origen y un orden, sino un acto de traición en ese sentido, ¿no? Ujú. Pues del mismo modo que en- pues del mismo modo que es posible prever en la caída, ya la venida del Redentor, podría pensarse que la diversidad de las lenguas en Babel conviene, bajo la forma de un apremiante potencial moral y práctico, el retorno a la unidad lingüística, el movimiento hacia y más allá de Pentecostés. Vista desde este ángulo, la traducción es un imperativo teleológico, una búsqueda tenaz de todas las fisuras y las compuertas a través de las corrientes divididas del habla humano, perdón, a través de las que las corrientes divididas del habla humana buscan su salida hacia un océano único, como quiere la predestinación. Hemos visto la fuerza de esa tradición, sus consecuencias teóricas y prácticas para la Cábala y para los iluminados. Es ella la que recorre, bajo la sutil exaltación de Walter Benjamin, para quien el traductor es el que hace surgir la chispa, el que crea, gracias a un eco espontáneo, una lengua más cercana a la unidad primigenia del lenguaje que el texto original o la lengua que se traduce. Entre paréntesis, pero este, vamos a leer esto último. Es concebible que hayamos interpretado erróneamente el mito de Babel. La construcción de la torre no coincidió con la desaparición de un monismo privilegiado, de un estado de universalidad lingüístico. La desquiciante profusión de las lenguas existió desde siempre, complicando materialmente la ejecución de las empresas humanas. Pero cuando intentaron levantar la torre, las naciones del mundo tropezaron con el gran secreto. La comprensión verdadera solo se daba en el silencio. Se pusieron a construir sin decir palabra. Ese era el peligro para Dios. Bien, no sé si quieren comentar, se les ocurre o tienen resonancias o como bien dicen, asociaciones que no tienen por qué ajustarse al texto. No sé, yo vivo una contradicción ahí. Si la posibilidad de poder seguir adelante con la construcción de la Torre de Babel era que los que construían lo hacían en silencio, con lo cual evitaban la diferencia, la disputa, el no ponerse de acuerdo. Y Dios
propone distintos lenguajes, hay algo ahí que no me cierra. Si se construían en silencio, ¿para qué quería distintos idiomas o lenguajes? Parecería que los humanos podían estar cerca de encontrar un modo de funcionar más allá de intercambiar ideas, haciendo. Sí, sí. El tema es que, ¿cuál es el peligro del silencio? Yo ahora mismo no sabría qué responderte, pero sí, sí, sí vincularlo a esto. Si, o sea, ¿cómo leer en la Torre de Babel, así como Reyes Mate lee que hay dos proyectos, diferentes proyectos, pero hay dos proyectos de convivencia, ¿no? Uno el de Ciudad Cerrada, otro el de la diáspora o de la migración, y cómo pensar esas situaciones. Este, Steiner habla de que uno de los mensajes de la Torre Babel es justamente que no se puede hacer un lenguaje único. Mm. Entonces, me pregunto, ¿qué valor darle al silencio aquí? ¿No? Como vos decías, o sea, si, si hacer las cosas en silencio es acallar las voces que uno tiene de traducción automática, de ordenamiento posible, y dice, bueno, esto es así. Hay como una aceptación tácita en el silencio, ¿verdad? Que en el lenguaje no existe, porque No sé, confrontamos. no sé. Mm. A Sí, veces, a ver, a veces sí, y a veces si uno silencia lo que tiene que aceptar tácitamente, da la oportunidad de no aceptar tácitamente. No sé si mm. Lo que yo no sé es, Patricia estás muteada, no sé si Patricia, está estás hablando, muteada. no sé si estás Ahora. hablando para... No, 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 no me di cuenta, estaba muteada. No, que yo pensaba, silencio no quiere decir no comunicación, claro, porque si no ponemos solo el lenguaje como forma de comunicación. Claro, yo lo que me estaba preguntando también en el mismo orden que Patricia es si lenguaje es solo palabra, Mm. porque puede ser gestos, ¿no? Que es lo que dice sí, ella. sí, Obvio. Entonces, en el silencio, creo que lo gestual, obviamente que comunica, pero que desde ahí como que se puede construir desde otro lugar que no sea la palabra, que parece que es la que trae como más malos entendidos, digamos. Eh, Ahí Sí, entran más, me parece, los afectos, como algo más verdadero, me parece. Con la palabra se claro. puede Y los decir una malos cosa. entendidos. Claro. Mm. Digo, quiero decir que algo que no está visible en el lenguaje, pero que es Claro. imprescindible, es que el lenguaje no comunica una única versión, Mm. sino que transmite o genera, no es que sea intencional, los malos entendidos. Mm. ¿quién Por no se ha eso, comunicado en algún momento por diferencias de idiomas con señas o con... Mm. Y yo tengo ahora se me vino un recuerdo a la mente de hace muchísimos años de haber viajado a Alemania con mi madre y teníamos que, no hablábamos obviamente nada de alemán, las personas no hablaban inglés tampoco y teníamos que pedir algo muy específico, que era un alicate para una uña encarnada, así. Y fue todo a través de gestos, todo. Le mostramos el dedo, o sea, parecíamos todo por gestos. claro. Mm,
Mm. Ahí el silencio habilitó esa posibilidad. Sí, pero Sí, no es silencio como ausencia de comunicación y palabra. Perdón que me meta, llegué ahora, sí, sí. estoy de paracaídas, porque me parece que el lenguaje incluye lo verbal y no lo verbal, y el idioma es Mm. diferente. Entonces Lacan decía siempre que el idioma es para no comunicarse, digamos, porque justamente conlleva muchos malos entendidos, o sea, muchos problemas de comunicación, ¿no? Pero me quedé pensando mucho en el tema de, como entré ahora al grupo, en el tema de Mm. Babel y todos esos temas, no sé si ya fue nombrado eso, porque estoy llegando ahora, que hay un libro que se llama Babel del inconsciente, que es los autores son Meller, Argenter y Canestri. Yo lo usé mucho en mi doctorado, ese tema. Es muy, muy interesante, pero va un poquito a contrapelo de lo que me parece que están trayendo ahora. Y lo Mm. que habla, obviamente trae mucho el tema del mito de Babel, es que lo que se vivía, digamos, supuestamente, imaginariamente hasta ese momento, era una unidad mortífera, o sea que era la unidad, digamos, una cosa simbiótica que provocaría la destrucción, y lo que propició la libertad fue justamente la diversidad de los idiomas. Entonces, es lo que ellos van defendiendo a lo largo de la obra, que es muy grande el libro. Después saco una foto y se las mando. Bien. ¿Cómo, cómo decís que se llamaba? Babel del inconsciente. ¿Qué son autores argentinos? Porque No, Meller no, son es. No. italianos. Ah, El primero no sé si es italiano, pero Argentieri y Canestri seguro, porque hablan, ¿no? O sea, ellos van citando una cantidad de autores gigante a lo largo del libro. La bibliografía es así. Muy, muy interesante es el libro, muy interesante. Habla bueno, mucho de pero psicoanálisis, ¿no? sí, 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 está bien. Lo que pasa que por ejemplo, Steiner es el lingüista, pero está muy, muy relacionado sobre, o me parece a mí, sobre el oficio que tenemos, ¿no? Sobre Claro. la forma de entender lo que escuchamos y, y cómo ese entender abre a esto. Y lo que reivindica eso, que en todo caso no hay una única manera. Mm, Este, que ese es un proyecto a tener en cuenta de hacer una torre y llegar a Dios, que el propio Dios se encargó de destruir, ¿no? Lo encontré solo en portugués, pero lo mando igual y después me fijo a ver si lo encuentro en castellano. Creo que fue Bien. traducido al español, Lili. Solo No, seguro. Ah, estás ahí, Lisette, no te había visto. Veo tres estaba personas. comiendo. Seguro que sí, porque son libros ya que tienen algunos años. Seguro que sí. Me voy a fijar a ver si lo encuentro. Muy interesante ese libro, pero un poco distinta la propuesta. Bien, sí, bueno, las variaciones. Claro. Ahora, eh, Me quedo pensando, a ver, en la comunicación humana se supone que el lenguaje oral o escrito, pero oral, es el 30% de la comunicación. El 70% es para y preverbal. Entonces, tomando este ejemplo que trae este libro que Nelson está leyendo, me pregunto si en la comunicación pre y paraverbal no puede haber malos entendidos, solo en el lenguaje. no, pero si el lenguaje se incluye lo Bueno, en el paraverbal. idioma, no, desde lo oral, desde lo explícito, desde lo fáctico, que es el 30% de la comunicación. El 70% dicen que es para y preverbal. Los gestos, la postura del cuerpo,
este, esa cosa que uno lee sin que sea dicha, no sé bien cómo decir. Pero ahí Sí, sí, no hay Estoy malos de entendidos. acuerdo, sí, Marina. Me sí. parece que puede haber malos entendidos también con lo gestual corporal, porque también hay una cosa cultural, un Obvio. atravesamiento que viene dado ahí. No, el tema es que uno se supone, se cree, digamos que explicándoselo al otro, el otro lo va a entender. La otra uno ya sabe que no se va a entender porque los gestos son muy personales, pero la idea de la fantasía o la suposición de que cuando uno explica, el otro va a entender, ¿no? Si yo te explico bien, te lo desmenuzo, Claro. entonces él dice que es al revés, ¿no? Cuanto más uno intenta ir al significado, más se aleja. Y me aparece un cartelito que dice su Sí, conexión es inestable. inestable. La O mía, sea, no, la de ustedes. por lo menos aparece la mía. O sea, con lo cual te pido, Liliana, si podés volver a decir cosas que sé que es imposible, No, pero lo que a mí no me parece ah, como inestable. Lo que dije es que lo que Lacan decía era la suposición, o sea, la fantasía y la imaginación que uno tiene que al hablar y al explicar, el otro va a entender todo, hablando, explicando, dándole significado. Por eso él hablaba de significado y significante, ¿no? Que el otro es un signo, digamos, ¿no? Entonces los signos cambian, ¿no? Así puede querer decir una cosa, así otra, pero con la palabra uno se supone que se va a entender y no, él dice que no. sí, claro. Pero está la creencia esa, ¿no? Ese es el tema, que uno se Por mueve eso, ¿no? La con los creencia es Torre de espejos, ¿no? Babel, digamos. Claro, Que si hacemos las cosas de determinada manera, Ujú. vamos a llegar a construir esa torre, ¿no? O sea que funciona en otros ámbitos. Y les propongo lo siguiente. Hagamos un ejercicio hablando de interpretación y eso, de otro texto. A ver si puedo compartir. Otra vez. Ahora sí. Me voy a saltear. Eh, la propuesta es esta. En el tiempo que nos queda, que es media hora, eh, poder analizar el mito, que es el relato bíblico de Caín, una de las traducciones, ¿no? Hablando de traducción, porque lo que dice Steiner está como basado en ciertas observaciones que hizo Walter Benjamin sobre el papel del traductor, en esto que dice que no hay traducción, toda traducción es traición, y cómo interviene el traductor y de qué manera se conecta el traductor con lo que traduce. Entonces, les propongo esto. Seguramente sea muy conocido, este, y por ustedes, a ver qué anoté. A ver, ¿por qué insistir con la Biblia y sus criterios? Pienso que las religiones son organizadores sociales en donde a través de la subjetividad que producen valoraciones afectivas, da orden a la convivencia. Entonces, intentemos analizar un texto que para mí, cuando empecé a estudiar psicología este, y lingüística, es el análisis de Caín que algunos autores lo proponen como primer migrante diaspórico, ¿no? Y justamente lo que me ha impactado es que
yo tenía la idea que Caín obviamente tenía muy mala prensa, de ahí que nadie se llame Caín y ¿no? Y que quede el relato simple del tipo que mata a su hermano y esas cosas, ¿no? Y entonces eh, tuve la oportunidad de hay un texto que es un grupo francés de análisis semiótico en aquel entonces, este, de, de que va interpretando, digamos, cada párrafo. Le propongo leer y después vamos a ir comentando el- el- lo que vamos leyendo. Dice en versículo uno, en el versículo uno del episodio este. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón por voluntad de Jehová. 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? 7. Si hicieras, si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto te deseará, pero tú te ensoñarías de él. 8. Y habló Caín de su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo acaso guardián de mi hermano? Acá dice guarda de mi hermano, guardián de mi hermano. Y él le 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, 15, ¿no? Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una marca sobre Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. 16. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Hasta acá el texto bíblico, ¿no? Les propongo si quieren hacer comentarios generales, ir leyendo versículo a versículo e ir intercambiando pareceres. Está muy culturizado, ¿verdad? Porque ¿En qué Adán conoció a sentido? la esposa, no había esposa.
Ah, bueno, sí, 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 está bien. Sí, bueno, el tema de la traducción, Claro. está muy bien, claro. Eh, Conoció primero que conoció, no es conocer, No, no, está bien, este, pero puede haber conocido a una mujer, a una conoció a compañera, una mujer, pero, claro, claro. pero pero esposa conocer, en esa época no había. conocer en la Biblia es haber tenido relaciones sexuales, ¿eh? Sí, sí, lo tengo Sí, claro. sí, está bien. Ah, Por eso ¿cómo digo, les va? Los haber saludo tarde conocido, porque me voy ¿cómo? también en 5 minutos me tengo que ir. Pero Bueno, bueno, dale. hoy tengo médico y no. Sí, está el tema de la traducción, ¿no? Pero de eso tenemos que ver, a ver, Mm. si algo de este mito, qué diferentes situaciones asimila. Yo no sé si, eh, obviamente que estamos hablando de un relato mítico que plantea eh, después que Adán y Eva dejan el paraíso. Claro, son echados del paraíso. Yo tengo algún comentario, pero como Lilian se va a ir pronto, capaz que quiere comentar No, algo, no, no le no. quiero Dale, robar. dale, no. No, no, no. Hace muchos años Gracias. leí un libro que escribió Daniel Hill, que le encantaba todo lo que era la mitología, este, y me había encantado, me encanta hasta hoy en día, da otro sentido a los relatos bíblicos. Y en este caso decía, si antes de la pelea de Abel y Caín no había existido la muerte, ¿cómo sabía Caín que estaba matando a Abel? Era una pelea de No sabía, hermanos. claro. Bueno, entonces no lo Bueno, mató. sí, lo mató, A ver, pero no no, fue pero premeditado en el sentido ese. tampoco sabía Y, el y- resultado que y- iba a haber. Que es y vamos a distinto ver, hoy claro, cuando peleamos y le tiramos una piedra en la cabeza, sabemos que la posibilidad es que, que muera. En aquel claro, momento no existía ese conocimiento. sí, para tenerlo en cuenta, porque a Caín se le atribuye, así como vos decís esto de la esposa, como una intencionalidad y queda como Exacto, lo ejemplo, asesinó. Yo qué sé, pelearon. claro, claro, sí, sí. Yo creo que, como dice el texto, pelearon y lo mató, pero es para tener en cuenta eso, que Caín no sabía a qué conducía sus actos. O sea, no es un tipo que planificó, claro, en realidad, este, primero, se trata de ver que Caín es el héroe del relato bíblico, héroe en un sentido semiótico, Trágico. sí, y que en realidad la propuesta de este mito es que todos somos descendientes de Caín, porque si primero que Caín mata a un cuarto de la población en ese relato, estaba Adán, Eva, Abel y Caín, ¿no? Y y me resulta muy, muy interesante, bueno, justamente que un destino, anticipo esto, ¿no? Que está ahí en el texto, un destino que le transmite Dios a Caín es que sea errante. Mm. Ahora nos vamos a meter hasta el por qué sea errante, e inclusive en el relato bíblico dice que Caín después funda como una ciudad, a ver si puedo eh, transmitir. Me retiro. Gracias. Chao, mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias. Eh, Igualmente. una ciudad que sea de paso. A mí se me dibuja, pero espero que me ayuden si en Uruguay una ciudad de paso es el Chuy. Es Pasó una ciudad de frontera. De a Haití. frontera.
que es lo que funda Caín para su convivencia a partir de lo que pasó, ¿no? Entonces, volvamos al texto y Quería vayamos. decir una cosita Dale, del sí, 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 por texto. favor. Cuando dice que Dios, digamos, como que le gustó más la ofrenda de Abel que de Caín, eso también podría ser una interpretación del lenguaje. Sí, ¿Cómo sabemos claro, eso? ¿No? sí. Claro, Sí. claro, es que, O puede ser una Patricia, de eso se lectura, una trata, que una sí. forma de interpretar eso, Ah, mm, una forma de interpretarlo sacándolo de la voluntad, sí. ¿no? O sea, una otra, no sé si otra, pero una manera de entender eso es que, eh, vamos al texto, Mm. y porque quiero transmitir otras cosas que me parece que ayudan. Dice, a ver el comentario que tiene en la Biblia, acá. Bueno, y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón por voluntad de Jehová. ¿Mm? Lo que recién traía Liliana y Marina también resaltaba que conocer es tener relaciones, este, eh, y el tema de los nombres. Caín quiere decir el adquirido, así como Adán quiere decir suelo. Recuerdan que Mm. Tierra, Sí, tierra. tierra. Adama, tierra, bueno, tierra. tierra, sí, tierra, digo esto porque ahora vamos a ver las cuestiones edípicas de Caín y de Abel, ¿no? Pero Adán quiere decir tierra, por esto que Dios tomó tierra, sopló y hizo un hombre con eso, ¿no? Este, bueno, y después dio a luz a su hermano Abel. A ver, su hermano Abel. Ah, este es el texto de donde saco. Abel quiere decir el cuidador, el que cuida, ¿no? O sea, Abel era el que cuidaba ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Fue labrador de la tierra igual que el padre, Adán. Caín hacía lo mismo que Adán y Abel era cuidador, porque ahora cuando Dios habla con Caín, este, le hace un juego de palabras, Caín haciéndole la pregunta, ¿acaso yo soy cuidador Mm. de Abel, o sea, del que cuida, digamos, ¿no? Bueno, andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, o sea, la idea es que lo que se produce, lo que produce Caín y lo que produce Abel, se le presenta a Jehová como tributo porque es el que permite, es el que fomenta cómo le va a Caín y a Abel, ¿no? Pero entonces ahí, este, el texto, una manera de entender es que Dios mira con buenos ojos, o sea, a Abel le va bien con las ovejas, con el cuidado del rebaño y eso, y a Caín no. Eh, ¿Será Dios, la naturaleza, Ah, o la ma- naturaleza? Dale, dale, la naturaleza es Dios, pero esa es otra manera de entender de qué manera va respondiendo Caín a lo que va ocurriendo. Más allá de todo esto, y totalmente de acuerdo, me quedo pensando si en ese relato, en esa situación, no se genera eh, el mundo nómade y el mundo estático, no, pero
de vivir Sí, dentro de sedentario, cierto lugar, sedentario. sedentario, porque en realidad acepta mucho más lo que tiene que ver con el movimiento que con lo sedentario. Con lo cual, en lo que estamos pensando, en lo que estamos tratando de trabajar, parecería que este episodio del relato bíblico le da mucho más aire al movimiento de los humanos que al pertenecer a un lugar. Sí, también es un castigo, ¿no? un castigo a... Jehová castiga a Caín a ser nómade, ¿no? De Sí, no alguna sé. manera, No sé si es un castigo o una consecuencia. Sí, Claro, sí, sí, va. No, un pequeño comentario anterior. eh, Los nómades también plantan, Marina. sí. No es que, no es que, o sea, eh, Ah, las pero tribus, la lógica de la vida nómade, aunque planten, es el movimiento. No, justamente, no, es no que van tienen cambiando de como, lugares. ahí va, no tienen como una propuesta acá, que bueno, el clima, la tierra, me quedé. No, plantan lo que necesitan, dejan todo y se van a otro lugar. Por las condiciones también del suelo, porque es una manera de relación con el suelo. Sí, para mí tiene más que ver con una lógica que con las ¿Está condiciones bien? de vida. Porque hay pueblos que se han instalado en desiertos que no daban ni una hojita y la laburaron, yo qué sé. Sí, 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 y se instalan ahí. Sí, 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 no estoy diciendo, sí, sí, está bien, está bien. Es Y, como y una estoy de propuesta acuerdo vital. de poder pensar que lo vital es el movimiento y que te lo digo así, me gustaría pensarlo, que allí hay un mensaje para pensar a favor del movimiento Exacto, Dios y elige no eso. en contra de eso. Pero un tema para interpretar es cómo sacarle lo voluntario, y eso es lo que me parece que puede ayudar. O sea, como si fuera mandato único, ¿no? Es decir, por eso digo, eh, eh, concretamente, una manera de entender esto es que Abel no sufrió ninguna peste, yo qué sé, no fue atacado por por otros mamíferos en sus ovejas, a diferencia de Caín. Ahora, entonces, este, esto de mirar al otro, y Caín se ensañó de gran manera y decayó su semblante. Se entristeció, se Mm. enojó, porque las cosas no resultaban, ¿no? No, no, a ver, Y no entonces Jehová le dijo estamos todos a congelados, Caín, creo. Hola, 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 ¿por qué ha decaído hola, tu semblante? ¿Por qué? hola. No, nos congelamos todos. A ver, no, Este, ahora, me parece que el tema es la necesidad del aval externo. Decayó sí, su semblante, se entristeció porque necesitamos que alguien diga qué bueno lo que estás haciendo. bueno, sí, sí, sí. Recuerden que el otro mito que vimos, un mito griego de Peleo, ¿no? Este, que es como este Peleo se enamora de una diosa y quiere agarrarse de tal manera que lo pueda reconocer. Acá estoy mezclando, les quiero advertir, ¿no? Porque no Sí, es, sí, este, mito. eh, que tiene mucho que ver con el otro relato bíblico que me llamó la atención, porque nunca lo había entendido así, que Isaac, no, Jacob, que es el nieto de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob se pelea con Dios toda la noche para que lo reconozca, dice, ¿no? Y entonces es equivalente a un mito griego que hay de Peleo,
que Peleo quiere conquistar a una diosa, siendo él un humano, y le proponen una serie de desafíos. Dice, te tenés que agarrar a pesar de lo que suceda. Y entonces las, la diosa Tetis se transformaba en hielo, fuego, objetos punzantes, seda inclusive, como muy, muy difícil de agarrar, ¿no? Eh, Perdón, tengo varios congelados, así que no sé si... Ah, dale. Este, entonces, esta pregunta que le hace Dios a por qué se decae, por qué te entristeces, Mm. porque te fue mal, ¿no? Primero que es en los tiempos que Dios hablaba con la gente, después dejó de hablar, ¿no? Pero, este, y, a ver, volvamos, porque no me quiero apartar en mucho del texto. ¿Saben qué? Tengo que compartir dos veces para... A ver ahí, ahora sí. ¿Ven el texto? Sí. Sí. Sí, Sí. Bueno, eh, Sí. si hicieras bien, eh, es como el tema de Jacob y de Tetis, es que a mí me llamó la atención que en el texto dice que Jacobo luchó toda la noche y, por ser reconocido, ¿no? mm, Y que a partir de eso Dios le cambia el nombre, se llama Israel. Pero por primera vez es que escuché, y fíjense, bueno, tarde, más vale tarde que nunca, escuché que una pelea no es solo, tiene que haber un vencedor, sino que hay formas, y me lleva a algo del oficio que tenemos, que es la lucha por el reconocimiento, que es una cosa, yo diría, eterna. No se termina en una noche por ser reconocido o por tener un nombre propio o por lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que este diálogo entre Dios y Caín, que resulta bien interesante, ¿no? Eh, Dios en realidad le pregunta, podía ser obvio para Caín que él, como primogénito, iba a, Eva dice, he adquirido, o sea, el que reconoce a Caín, ahí no se nombra al padre, y esa es otra lectura psicoanalítica, el padre queda, no se nombra a Adán, Eva dice que va a recibir el beneficio de Dios. He adquirido un hijo con la anuencia de Dios. Sin embargo, después en la vida resulta que esta situación para Caín no se le hace, no se le hace palpable. mm, Este, no era que yo por ser primogénito Dios me tiene que reconocer y la manera de reconocer es darme abundancia y eso. Bueno, el comentario que puse, la traducción no ayuda, pero la idea de este versículo es que Dios le advierte a Caín sobre el peligro de cierta manera de mirar o de ordenar lo que sucede y nombra el pecado como forma de apartarse de esa norma, de esa ley. Y hago la pregunta, ¿el pecado está al acecho cuando Caín cree ciegamente? Cuando él cree seriamente
que el reconocimiento es de Dios y que no tiene que hacer más nada, ¿no? Ujú. O sea, la pregunta es si cuando uno entra en una convicción, en una manera de entender única las cosas, que solo por el hecho de hacerla uno va a recibir la bendición. Ujú. Y la pregunta es si eso no es una especie de pecado. Bueno, sigo. Eh, Habló Caín a su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Esto sí agregaría el comentario que después vamos a leer algún texto sobre eso, que Caín no sabía, o sea, no es algo voluntario y premeditado. Y acá se da un diálogo muy impactante porque el efecto de este diálogo es como un cambio de, yo diría, de identidad de Caín, ¿no? Primero que resulta gracioso. Jehová le pregunta a Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? Pará, ¿de qué estamos hablando? Se supone que Dios ve todo, ¿no? Ah, Este, y se hace el chancho rengo, perdón, como diciendo, el ignorante, como diciendo, ¿no? Y, y Caín es muy rápido en la respuesta, ¿no? Dice, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? O sea, soy el guardián de mi hermano. Caín le está preguntando, ¿quién soy yo para vos? Si mi madre me dijo que yo soy el primogénito, el que vos mirás primero que nadie, resulta que mirás a mi hermano antes que yo, ahora, ¿no? Es una manera de... Y entonces, este, después del juego que tanto Dios como Caín hace, Dios le dice, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Esto tiene diferentes maneras eh, de entenderse, pero bueno, cómo determinadas acciones siguen clamando justicia desde otro lado, no sé. Y entonces Dios lo maldice, dice así, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. A ver qué puse. Dios dice mal al suelo, o sea, maldice al suelo, que era lo que trabajaba, es una maldición sobre el trabajo de Caín, ¿no? O sea, al suelo Adán, que recibió la sangre de Abel. Una posibilidad es romper esa identificación con Adán suelo. Tendrá que hacer de otra manera Caín con el suelo. No alcanza la identificación con el Padre para la identidad. Hay que darle lugar al Padre suelo de otra manera. Fíjense que en el texto ahora me doy cuenta, en realidad traduce una mutación, un cambio en Caín. O sea, podríamos llevarlo a una sesión psicoanalítica que produce como un cambio de identidad. O sea, Dios le dice, mirá, con el suelo no va más. Y Caín que dice, pero pará, si mi padre hacía esto, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué tengo que hacer algo diferente? ¿No? ¿Mm? Y entonces,
eh, a ver qué puse. Aquí Dios dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y vagabundo serás en la tierra. Aquí Dios le propone una nueva identidad a Caín, ya no como labrador, sino como caminante, como migrante, errante, vagabundo, según diferentes traducciones o traiciones, ¿no? Puse. La relación con el suelo no es de propiedad, sino de uso y goce. Uso y goce es una situación personal. Yo viví un tiempo en una cooperativa que vos no podías ser propietario de la vivienda. El contrato era por uso y goce, o sea, la forma de relación con la tierra puede ser como propietario o puede ser para usarla y disfrutar, o bueno, el goce no en un sentido psicoanalítico, ¿no? Este, bueno, entonces ahí Caín, que, que acepta como esta nueva Hola, propuesta, ya no como un hola, labrador, ¿no? hola, Le dice hola. Quedaste sí, congelado, sí, Nelson. dale, gracias por indicármelo en serio, porque yo no me doy cuenta. No, Claro. obvio. Pero Este, para ser, perdón, para ser migrante, dale, entonces debe existir la propiedad, porque si no, no migrás. En realidad, la migración existe porque hay fronteras. sí, Sí. pero atengámonos al texto, que Sí, quiero, sí, nos quedan eh, pero no Caín dice le migrar, dice, dice vas a andar. sí, está bien, vas a hacer, por eso la propuesta de pensarlo como Caín, como el primer errante, ¿no? Vas, ya no quedas atado al suelo, Bien. ¿no? Eh, y Caín le dice, grande es mi castigo para soportarlo. Si me echas de la faz de la tierra y de tu presencia, me esconderé, porque ya ahora ya no sigue lo que Eva dijo, ¿no? Este, cualquiera me va a matar, ¿no? Dice, este, y en aquel entonces, para mi sorpresa, Jehová le hace una marca a Caín de protección. Mm. O sea, y entonces dice que cualquiera que lo mate, 7 veces será castigado, ¿no? O sea, él impone coso. Y salió Caín delante de Jehová y habitó la tierra de Nod al oriente del Edén. Ta. Este, hasta ahí quería llegar. Ahora, Dios no hace un trabajo de independizar al hijo de los padres y del lugar. Sí, parece que sí. Se puede, perdón, una versión, que es la que estamos tratando de ver, es eso, que hay un cambio de la manera de ordenar o de identidad, de que para Caín era de una manera, y en este diálogo dice, bueno, está bien, entendí que no hay que quedarse atado al suelo Mm. y a lo que dice mi madre. Esto es un... ¿Sí? Este, y, si les parece, les propongo dejar aquí, pues ya estamos, Ok, Mm. y eh, seguimos el lunes que viene. perfecto. Bien.